Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Ok. Universidad de NECU, de la Licenciatura de Ingeniería Industrial. El presente proyecto integrador es de la materia de mecánica de sólidos. Los integrantes somos Francisco Javier Feria Arévalo y su servidora Sonia Chávez. Desde sus comienzos, el ser humano ha estado en continua búsqueda para adaptar el entorno a sus necesidades básicas, tanto para subsistir como para saber más acerca de lo que nos rodea. Es por eso que este proyecto integrador mostraremos algunas características que tienen que ver con las propiedades mecánicas de ciertos elementos, como el concreto, el vidrio, entre otros. Los materiales tienen diferentes propiedades mecánicas, las cuales están relacionadas con las fuerzas exteriores que ejercen sobre ellos. Las propiedades mecánicas de los materiales son elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductibilidad, dureza, tenacidad y fragilidad. La siguiente gráfica presenta el esfuerzo de formación. En el eje de las Y vamos a encontrar los esfuerzos y en el eje de las X las deformaciones como la región lineal, la plasticidad, el endurecimiento por deformación y la estricción. Aquí tenemos una diapositiva de las propiedades mecánicas de los materiales, que es la elasticidad, la plasticidad, la maleabilidad y ductibilidad. En la siguiente lámina tenemos también la dureza, tenacidad y fragilidad de cada uno de los materiales que poseen. Aquí tenemos también algunas unidades a emplear en mecánica de sólidos, como el PCI, el GPa, el MPa y el HK, que es el ensayo de dureza de NOP. También tenemos una tabla donde vienen las propiedades físicas de algunos materiales de ingeniería, como por ejemplo la aleación del aluminio, que tiene una propiedad, un módulo de elasticidad de 71.7, un módulo de rigidez de 26.8, la razón de Poisson de 0.34, peso específico de 0.10 y una densidad de masa de 2.8, una gravedad específica también de 2.8. Los materiales para Bueno, analizar. Ok, Bueno, continuamos con los adelante. materiales para analizar. El acero común es el más resistente de los materiales estructurales comúnmente usados. El acero laminado en caliente cuenta con 340 megapascales, tanto en compresión como en tensión, mientras que en algunas calidades especiales llega a los 480 megapascales. Esta es alguna tabla donde muestra las propiedades mecánicas de algunas aleaciones del acero. Por ejemplo, el laminado en frío cuenta con 303 megapascales de límite elástico. Su resistencia a la tensión es de 365 megapascales. Su elongación es del 20% y su dureza Britnell de 105%. Continuando con el concreto, se especifica una mezcla que tarda 28 días en alcanzar o exceder la tensión de diseño. Durante este periodo la construcción tiene un mayor grado de vulnerabilidad. La resistencia a la compresión del concreto es de 21 a 34 megapascales, mientras que en concretos especiales llega a 105 megapascales. Continuando, el concreto ligero es un concreto con peso volumétrico en estado fresco menor o igual que 19 kilonewtons sobre metro cúbico. Eso representa 1900 kilogramos sobre metro cúbico. En este concreto es difícil obtener resistencias a compresión mayores que 20 megapascales, que corresponden a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sin que se alteren sus propiedades de rigidez y peso volumétrico, ya que en la medida que se incrementa la resistencia sistemáticamente se incrementan el peso volumétrico y el módulo de elasticidad. Para una resistencia de 15 megapascales, 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el costo del concreto de peso ligero es alrededor del 5% mayor que el costo del concreto de peso normal. Aquí tenemos también el vidrio, algunas propiedades como el ablandamiento. El vidrio se ablanda aproximadamente a los 730 grados centígrados. Posee una dureza de 470 HK, una resistencia a la compresión entre 800 a 100 megapascales y una elasticidad que hace referencia al alargamiento elástico de una barra delgada de vidrio y cuán resistente es esta barra. Aquí también tenemos unas
la gráfica de esfuerzo de formación de algunas pruebas con vidrios con otros materiales. Bueno, continuando con los vidrios se comportan como cuerpos elásticos ideales, ocasionando que presenten una fractura frágil espontánea al sobrepasar su límite de elasticidad. La fragilidad del vidrio se debe precisamente a la velocidad con que se relajan las tensiones mecánicas aplicadas. No permite que una deformación plástica pueda absorber la energía aplicada. Vamos a continuar, en este caso vamos a seguir con el cobre. El cobre es, después del hierro y el aluminio, uno de los metales más consumidos en el mundo, fundamentalmente en los sectores de la construcción, como en tuberías para cobre, para agua y gas. Para mejorar sus propiedades mecánicas de resistencia, el cobre puro se suele mezclar con otros elementos. En este caso, aquí se encuentra una gráfica de esfuerzo de formación para la varilla de cobre recocido. Es una probeta, la cual está sufriendo una deformación y ahí se van obteniendo en el operador los resultados. La siguiente es una tabla de las características mecánicas del cobre. En el estado fundido, la resistencia a la tensión es de 15 a 22 kilogramos milímetros cuadrados. Su límite elástico no lo contiene y el alargamiento en la rotura es del 15 al 25%. Continúa el compañero. Aquí tenemos las propiedades mecánicas de algunas aleaciones de cobre forjadas o fundidas. Aquí también, por ejemplo, tenemos el CA110, que es el cobre puro, que es recocido en tiras y revenido de resortes, con un límite elástico a la tensión de 69 megapascales, una resistencia máxima a la tensión de 221 megapascales, una elongación de 45% y una dureza de 40 HRF. El módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young relaciona la tensión aplicada a una pieza según a una dirección con la deformación originada. Para el material de cobre, el módulo de elasticidad longitudinal tiene el siguiente valor, que corresponde a 110,000 megapascales. Continuamos con el aluminio. El aluminio tiene una resistencia mecánica. Cuando es puro, tiene una muy baja resistencia mecánica. Son mucho mayores sus prestaciones cuando se alea con el cobre, silicio y magnesio. Posee una rigidez de 1/3 de la rigidez del acero. Y el módulo de elasticidad, su módulo de elasticidad del aluminio es de 65,000 newtons sobre milímetro cuadrado. En comparación con el módulo elástico del acero, se encuentra en los 200,000 newtons sobre milímetro cuadrado. Bueno, esta es una tabla de las propiedades del aluminio y del acero. Su módulo de elasticidad del aluminio es de 700,000 kilogramos centímetros cuadrados y del acero es de 2.1 por 10 a la 6. Su módulo de rigidez cortante es de 280,000 y de 840,000 respectivamente. La siguiente es una tabla de las propiedades mecánicas de algunas aleaciones del aluminio forjado. Por ejemplo, el recocido en hoja tiene un límite elástico a la tensión de 34 megapascales, una resistencia máxima a la tensión de 90 megapascales, una elongación del 35% y una dureza Pricknell de 23. La porcelana. Considerados en su totalidad como una clase de materiales, los cerámicos son relativamente frágiles. La resistencia a la tensión observada en los materiales cerámicos varía enormemente con rangos que van desde valores muy bajos de 0.69 megapascales hasta 7,000 megapascales. Por ejemplo, en este caso, aquí encontramos una resistencia de porcelana. Continuando con los materiales cerámicos, muestran igualmente grandes diferencias entre la resistencia a tracción y compresión, siendo las de compresión alrededor de 5 a 10 veces las de la tensión, para diferentes casos. Tenemos aquí también el yeso. El yeso ordinario o hermidrato se obtiene calentando el algés a una temperatura entre los 128 grados centígrados y 170 grados centígrados. En la construcción, el yeso se emplea como elementos prefabricados, tabiques, placas de yeso laminado, falsos, techos falsos o bloques aligerados, molduras y elementos decorativos.
Aquí tenemos una tabla de las propiedades del yeso calcinado, el modo de obtención y su resistencia, que corresponde a la flexión y la compresión. Por ejemplo, vamos a ver el modo de obtención a través del horno rotatorio. Tiene una flexión de 4.8 pascales y una compresión de 11.2 pascales, una densidad de 1069. Y su uso es en el yeso de construcción y yesos especiales. Aquí tenemos también una tabla de las propiedades de algunos plásticos de ingeniería, como lo es el ABS, el acetal, el acrílico, el fluoroxiplástico. Por ejemplo, el ABS tiene un módulo de elasticidad de 2.1 gigapascales, una resistencia máxima a la tensión de 41.4 megapascales y una resistencia a la compresión de 68.9 megapascales. Continúa, compañero. Los plásticos más utilizados en la ingeniería en sus diversas versiones consisten en un grupo de materiales artificiales que tienen mejores propiedades mecánicas, así como térmicas que los plásticos básicos. Por ejemplo, está el ABS. Se ocupa en general en juguetes, bienes de consumo, teléfonos, cascos de seguridad. En el automóvil los podemos encontrar en los paneles interiores para puertas, en la tapicería de asientos, en las rejillas. En los electrodomésticos los podemos encontrar en las carcasas de cocina, en carcasas de aspiradoras. En la extrusión los podemos encontrar en los chapados, en los platos de ducha, en los techos para tractores, en el equipaje. El acetal es un termoplástico cristalino de alta rigidez usado en piezas de precisión que requiere alta rigidez, baja fricción y una excelente estabilidad dimensional. Aquí tenemos las aplicaciones de este polímero. Entre las aplicaciones clásicas en los sectores de mecánica general, automoción, aparatos y electrodomésticos sanitarios incluyen las ruedas dentadas, los niveles de combustible, los componentes de bomba en contacto con agua caliente, los grifos mezcladores y los cabezales de ducha. El acrílico, el metacrilato, también conocido por sus siglas PMMA, es uno de los plásticos de la ingeniería más utilizados en la industria. La placa de acrílico se obtiene de la polimerización de metacrilato de metilo y la presentación más frecuente que se encuentra en la industria del plástico es en gránulos. Adelante, compañero. Bueno, como conclusión, podemos ver que conocer las propiedades mecánicas de los materiales nos ayuda a la planeación y a mejorar la elección de estos para volver más eficientes los procesos de una empresa y con ello evitar pérdidas monetarias a cualquier organización. Bueno, les agradecemos su atención. Gracias por su atención.